Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, déjenme saber ahí en el chat si me están viendo, si me están escuchando bien, por favor. Buenas tardes a todos, te vemos, escucho perfecto, listo, muchas gracias, James, muchas gracias, Francisco. Bueno, listo, perfecto, muchas gracias a todos por conectarse en esta tarde, gracias a Ecolink que nos permite compartir este espacio. Es un espacio muy valioso para todos, tanto ustedes para aprender un poco, tanto para nosotros como para compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido en este camino de los residuos de aparatos electrónicos y de la responsabilidad extendida del productor. Entonces vamos a comenzar a compartir mi pantalla, que está por acá. No, esta no es esta Background Effects. Ay, ¿dónde está el simbolito para como... Ah, ya, aquí está, perdón. Ya lo encontré. Listo. Enter screen. Listo. Share. Listo, perfecto. Bueno, entonces, antes de empezar, bueno, como les comentaba, y pues bueno, me presento, una corta presentación. Mi nombre es David Pongutá. Soy coordinador de cumplimiento para Revo Colombia. Revo Colombia es un programa postconsumo en Colombia. Si de pronto nos acompaña gente de otros países de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Revo hace parte de una organización mucho más grande, es un grupo inglés que se llama Reconomy Group. Este grupo opera aproximadamente 42 organizaciones responsables de responsabilidad extendida, o PROs, a nivel mundial. Entonces, en Latinoamérica estamos en México, estamos en Perú, estamos en Chile, estamos bueno, aquí en Colombia, en Estados Unidos también está entrando muy fuerte. Entonces, eso somos Reo, somos parte del grupo Reconomy. Y bueno, y para nosotros es un gusto poder estar hoy acá con todos ustedes y espero pues que nos llevemos hoy un poco de conocimiento, un poco de información de pronto que no teníamos en el radar y si no la tenía y si la teníamos pues podamos discutirla también a través del chat. ¿Qué mecanismos tenemos ahorita para comunicarnos? El chat básicamente, cualquier pregunta, yo estoy viendo aquí el chat, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer ahí, si de pronto tiene que ver con el tema que estamos trabajando pues, durante la charla o durante mi intervención, pues si tengo la respuesta inmediatamente, pues con mucho gusto la responderemos. Bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un sondeo y saber quiénes están al otro lado, quiénes son estas personas que se conectaron hoy, porque hasta ahora pues hay algunas personas aquí conectadas, habían como ciento y pico de personas inscritas en el webinar y pues seguramente en el transcurso de este webinar pues se irán conectando. Mientras tanto me gustaría utilizar este mecanismo, es un mecanismo que se llama Slido. Si ustedes escanean ese QR code o entran a la página slido.com y digitan este código, les va a pedir su nombre, les ponen su nombre y la idea es que ustedes escriban ahí qué describe mejor su organización frente a los RAE, si son productores, si son exportadores, si son comercializadores o simplemente de pronto son consultores, de pronto hasta son un mismo postconsumo que está conectado con nosotros hoy, tal vez también para ampliar sus conocimientos o para hacer algún benchmark, está perfecto. Entonces, los invito a que en unos 5 minutos lo hagan. No sé si me cuenta ya nadie en el chat si de pronto tienen algún tipo de inconveniente con el chat. Yo lo voy a probar acá también para validar que esté funcionando. Pues es una herramienta de que pues podemos nosotros tener una herramienta para saber quién está ahí detrás, porque pues estos espacios a veces son
muy solitarios aquí uno dictando uno la charla, pero uno no sabe quiénes si están realmente conectados escuchando. Entonces, de las 9 personas que están ahí conectadas, pues sería súper que se pudieran conectar. A ver, yo me voy a conectar a ver cómo me va. Yo lo probé hoy antes de vernos conectado y está perfecto. Listo, ahí dan clic ahí con su celular en la pantalla que les sale, dice Join Slido. Y efectivamente ahí les da una información, dice cuál describe mejor a su organización frente a los RAE. Entonces yo voy a poner la mía, voy a poner programa postconsumo, ¿sí? A ver, ya parece que debo ser yo. Postconsumo. Send. Hay gestores, también hay gestores. Guay, buenísimo, muchas gracias a los que escribieron. Hay gestores, pues estoy yo que soy un programa postconsumo. Si son consultores también, si son contratistas también. Creo que veo por ahí un nombre conocido, súper chévere también que esté desconectada. O de pronto si lo quieren escribir en el chat, si de pronto están ahí como, bueno, de pronto estoy viendo el webinar desde mi celular, pues entonces pueden escribirlo también desde escríbanlo en su chat, pongan ahí soy gestor, sí, lo que ustedes consideren, pero bueno, igual no me voy a extender mucho en esta parte, pues si quieren seguir, soy consultor, Hernán, muchas gracias. ¿Mm? Bueno, entonces voy a dar que un minutico más y de pronto pues creo que la actividad no me salió tan bien como quería, pero bueno, lo importante es tener estas herramientas para poder entendernos, para poder charlar y conocer un poco a la audiencia que está detrás, sobre todo aquí que es como tan restringido el tema que no podemos escucharlos. ¿Listo? Entonces, Luis Mario también dice, son gestores, son consultores. Bueno, perfecto, listo. Entonces, allí ya uno entiende más o menos cómo va a comenzar uno y mira uno el panorama de lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La agenda de hoy, ¿cuál es? Sí, la idea es ver pues algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen o también lo han visto de alguna manera y es eh, el problema. Sí, y la responsabilidad extiende al productor bajo la resolución 851. Sí, bueno, Anderson también es un gerente comercial de Santa Marta. Bienvenido, muchas gracias por participar. Súper saber también que están ahí conectados de otras compañías que pueden estar interesadas en estos temas. Consultor, Brian y asesor, muy bien. Que vamos a ver la responsabilidad de un PRO, ¿sí? Un Producer Responsibility Organization o una organización de responsabilidad extendida, que ya vamos a ver también un poco más del tema, vamos a ver cómo es el modelo colectivo en acción, va a haber una comparación económica, sí, una comparación económica de qué representa estar en un programa colectivo y qué representa estar en un programa individual. Sí, si deciden emprender esta aventura de iniciar un postconsumo individual que pues tenemos la experiencia de que algunos llegan a nosotros diciendo arrancamos individual, pero ya ahorita necesitamos meternos en colectivo porque por costos que vamos a ver más adelante, pues nos vamos a dar cuenta que la diferencia es bastante. Y simplemente vamos a dar unas conclusiones, el tema de la trazabilidad, que es sumamente importante en este proceso, y el futuro del modelo, ¿sí? Como este modelo pues lleva siendo implementado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Hace en varios países, sobre todo en Europa, hace más de una década, comenzaron estos modelos colectivos que llegan aquí a Colombia pues para quedarse, no solamente en RAES, también está en envases y empaques. Entonces, para entender ese modelo, pues primero tenemos que entender la regla de juego. ¿Y cuál es la regla? ¿Cuál es la regla que nos mide a nosotros? La resolución 851. Listo. Pero hay algo también supremamente importante que tenemos que conocer y es por qué este modelo es tan, por qué es tan importante estos programas, ¿sí? Y el desafío de fondo, ¿cuál es? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Son una corriente de residuos que es una de las más grandes, ¿sí?
Hablando de corrientes de residuos, uno habla de residuos de construcción y demolición, de residuos municipales, de residuos industriales, ¿sí? Pero los RAE son una corriente bastante particular porque básicamente se generan muchos aparatos, muchos residuos de aparatos. Básicamente son 62 mil millones de kilogramos de RAE que se generan en el mundo anualmente. En el 2022 esa más o menos fue la medida, ¿sí? Y básicamente desde 2010 se ha multiplicado esta generación por 5. Y sabemos que el mal manejo de estos residuos pues se genera unos impactos ambientales importantes, ¿sí? Y lo más triste de este proceso es que el 22.3% de estos residuos no se gestionan adecuadamente, ¿sí? No, perdón, solo el 22.3% se reciclan y se documentan, ¿sí? Se tiene la información como debe ser. ¿Mm? Entonces, es importante ver eso porque, o sea, de 62 mil millones de RAEs que se generan, solamente el 22.3% se documenta una correcta gestión, o se tiene información de la gestión, el resto no. Sí, por eso es clave la trazabilidad. Tal vez algunos de esos sí se gestionen correctamente, pero no se tiene información. Pero pues también hay una regla importante en este proceso de postconsumo, que dice, si no se traza, si no se tiene información, no existe, no puede incluirse dentro de un programa postconsumo o no se puede tener en cuenta. Entonces, por eso esa cantidad de residuos, la idea es esa brecha irla reduciendo cada día más, ¿sí? O más bien ampliando también la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se puedan documentar correctamente y puedan ingresar en estas cadenas de gestión de la cual hacen parte las organizaciones de responsabilidad extendida. Entonces, básicamente, ¿qué es la responsabilidad extendida? ¿Sí? Básicamente es pues cada empresa pues tiene una responsabilidad, ¿sí? De quienes cuando introducen sus productos al mercado, asumen su responsabilidad por el ciclo de vida completo, promoviendo la sostenibilidad y la justicia. O sea, uno como organización, si aquí tenemos productores, ¿sí? Pues, o fabricantes o importadores, de esos productos que están trayendo, que están fabricando, pues no únicamente es venderlos, ponerlos en el mercado y se acabó, sino básicamente ser responsable de toda la vida de ese aparato, desde su comercialización hasta su disposición. Aquí hay una frase de este señor que se llama Thomas Lynkevis, que es del 92 más o menos acuñó este concepto de la responsabilidad extendida del productor y dice que una estrategia de protección medioambiental destinada a alcanzar el objetivo de reducir el impacto medioambiental total de un producto es haciendo que el fabricante de dicho producto sea responsable de todo su ciclo de vida y en especial de su recogida, reciclaje y eliminación final. Entonces, esa es nuestra responsabilidad o es la responsabilidad que tiene que cumplir cada uno de los productores, ¿sí? Si usted como consultor, si usted como asesor tiene sus empresas, pues solamente tiene que decir, usted tiene una responsabilidad sobre los productos, porque tal vez puede que algunos estén comprometidos, puede que algunos no tanto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a decir, mire, es su responsabilidad, ¿sí? Y no solamente en el concepto, sino que en la ley total, en la ley pues también tenemos una cantidad de marcos y de reglas que nos obligan a tener esa responsabilidad. Entonces, para entender el modelo, primero hay que entender la regla del juego, ¿sí? Y es entender la resolución 851 del 2022, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente la conocen, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente ya saben de qué se trata. Los gestores seguramente están muy involucrados en ella porque obviamente tienen postconsumos, clientes seguramente tienen postconsumos como nosotros, que acudimos a ustedes para poder obtener cantidades que necesitamos para lograr y alcanzar nuestras metas, ¿sí? Entonces, básicamente es entender de qué se trata esta resolución, ¿sí? Vamos a ver un poco.
estos 4 puntos, sí, fundamentales para el cumplimiento de la resolución 851, sí, y es lo que como productores debemos o lo que los productores deberían entender. Sí, ¿quiénes están obligados? Fabricantes, importadores, los que tengan marca propia, sí. Entonces, ellos tienen que tener, es importante que tengan en cuenta que hay dos líneas de cumplimiento y es la de el consumo y la línea industrial, ¿sí? El consumo, pues todo lo que son neveras, lavadoras, televisores, todo lo que ponen en el mercado de consumo, pues eso sí tienen que cumplir con su plan. Cuando ustedes revisan la norma, ven que tiene también un componente industrial. Es industrial, los obliga, digamos, están obligados a hacer un buen manejo, más no están tan monitoreados por la autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, pero si en algún momento son requeridos, pues seguramente tienen que decir, mire, estamos haciendo un correcto manejo de estos residuos industriales. Pero básicamente la norma se vuelca siempre en el consumo, ¿sí? En lo que más se produce, que son los residuos que usamos nosotros como consumidores, ¿sí? ¿Qué se les exige a los productores? ¿Qué deben hacer? Deben formular, implementar, mantener un sistema de recolección de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con metas y obligaciones específicas. Sí, tienen las metas de recolección, las metas de cobertura geográfica. Vamos que en esta charla no me voy a involucrar mucho en los tecnicismos de las metas, ¿sí? Aunque si tienen preguntas, pues pueden hacerlos. Uno conoce el tema. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto las hacemos. O al final también podrían, pues les dejo mis datos. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto las resolvemos, ¿sí? Entonces, cobertura geográfica también. Nosotros como programa post-consumo, tenemos que cubrir básicamente todo el territorio nacional en un porcentaje que va aumentando año a año. Si usted fuera un plan individual, usted solamente tiene que cubrir las zonas donde pone producto. ¿Sí? Si usted solo vende en Boyacá, en Tunja, en Medellín y en Pasto, pues suma esa área urbana y esa es la cobertura que debe tener si tuviera un individual. Si es colectivo, si tiene que si tiene que abarcar todo el territorio. Mecanismos accesibles. Nosotros tenemos que poner puntos de recolección, tenemos que hacer sensibilización. Parte de estas charlas, webinares que hacemos, pues es tener esos momentos de capacitación para poder enseñar y que la gente entienda mucho mejor qué debe hacer. Aunque la sensibilización también va más dirigida al consumidor, que es el que realmente tiene el poder en sus manos, como digo yo cuando doy charlas, el consumidor. Nosotros como consumidores tenemos el poder en nuestras manos de decidir el destino de ese residuo. Si nosotros cogemos esa pila, ese celular, esos audífonos que ya no nos sirvió y los ponemos en nuestra bolsa negra o simplemente lo ponemos en la bolsa blanca porque creemos que ahí eso va para reciclaje y tal, ¿sí? Pues no estamos haciendo bien la tarea. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Esos audífonos, esa batería, ese celular, buscar un punto de recolección post-consumo y dejarlo allá. ¿Sí? Pero ¿de quién es la decisión? Nuestra. Por eso tenemos que sensibilizar al consumidor para que tome las decisiones correctas y entienda de qué se trata y qué consecuencias tiene una mala gestión de residuos. ¿Sí? Gestión con gestores licenciados. Entonces, nosotros como Postconsumos también tenemos que trabajar con gestores licenciados, con los que nos acompañan hoy. Pues solamente saben que deben tener un cumplimiento, una licencia ambiental otorgada por la corporación autónoma que los vigila, ¿sí? Y tienen que estar cumpliendo permanentemente con esas visitas. ¿A quién responde o a quién nos vigila? Autoridad Ambiental, ANLA, ¿sí? Entregar nuestros reportes anuales, ¿sí? Y básicamente del riesgo, digamos, de incumplimiento, pues, digamos, de meta, digamos que el postconsumo se convierte como en ese defensor, por decirlo de alguna forma, entre la autoridad y el productor, pero pues sin quitarle la responsabilidad que tiene que cumplir. Entonces, básicamente, la resolución 851 nos exige todos estos requisitos para cumplir y es parte de la responsabilidad, pues son estas normas que salen a obligarnos, ¿sí?
¿sí? ¿A qué costo? A costo de que si no cumplimos, pues podemos obtener sanciones económicas, podemos obtener riesgos reputacionales, ¿sí? Podemos comenzar a ser parte del registro único de infractores ambientales y pues eso nos puede poner en situaciones complejas. Entonces, este es el marco y este es todo lo que la resolución 8851, pues muy a grandes rasgos, porque pues, los que la conocemos, pues sabemos que eso es bien, es compleja la revisión, el informe, los documentos, sí, de que hay gestores, pues saben cómo es el proceso, la certificación debe cumplir con ciertas características para que sean aprobadas y para que sean tenidas en cuenta en nuestro reporte, que solo tienen en cuenta si fueron aprovechadas, si fueron almacenadas, pues simplemente están permanentemente requiriendo esos certificados de aprovechamiento para poder validar esas cantidades. Entonces, esta resolución sí es compleja, pero al mismo tiempo es interesante, ¿sí? Para cumplimiento y pues ya llevamos un par de años ya en este proceso de cumplimiento, ya hay muchos productores que obviamente están en situaciones bien complejas por las metas tan grandes que comienzan a verse y que se vienen en los próximos años. Entonces aquí es donde llega la pregunta, sí, aquí es donde cada uno se pregunta, bueno, ¿por cuál me voy? ¿Individual? ¿Colectivo? ¿Sí? Entonces, dice, bueno, uno evalúa esto, o sea, yo como en algún momento trabajé en un comercializador muy grande de aparatos eléctricos electrónicos y al considerar el sistema individual y echar números, como se puede decir, realmente es muy costoso, ¿sí? Si aún para un importador y un comercializador, creo que el más grande del país en el temas de electrodomésticos, es costoso, imagínense, para uno mediano o uno pequeño, ¿sí? Entonces, el individual, pues cada productor debe montar, debe operar el sistema, debe crear su propia estructura, ¿sí? Debe crear prácticamente un departamento para la operación de un sistema individual, ¿sí? Y un sistema colectivo, pues básicamente, pues un sistema colectivo o el PRO, el nombre de esta conferencia, que es el Producer Responsibility Organization, ¿sí? Estamos especializados en ese manejo, ¿sí? Compartimos recursos. En REO actualmente somos casi 196 miembros, ¿sí? Donde nosotros, sí, somos un equipo de varias personas que hacemos este trabajo, que estamos permanentemente haciendo actividades para cumplimiento, pues eso lo hacemos para el cumplimiento de todos nuestros miembros, ¿sí? Entonces, cuando un productor entra a un sistema colectivo, ¿qué pasa? Pues se me pasó, no, este sí. Cuando un productor entra a un sistema colectivo, ¿qué pasa exactamente con su responsabilidad? Sí, muchas veces es, bueno, ¿qué pasa con eso? Se la entrego a la PRO y me olvido el tema, o sea, listo, yo me vinculo, me presentaron al ANLA, yo pago mis cuotas mensuales cumplido, ¿y qué pasa con el resto? ¿Sí? ¿Qué pasa qué pasa con mi responsabilidad? ¿Sí? Y ahí es que la responsabilidad se gestiona por ambas partes, ¿sí? Pero la responsabilidad gestiona porque ¿qué pasa? La autoridad ambiental a quién va a requerir primero antes que al colectivo. Muchas veces es al fabricante, ¿sí? Porque muchas veces la autoridad ambiental, a muchos algunos de las empresas que nos contactan, muchas veces llegan porque la autoridad ambiental les envía un comunicado y les dice, miren, ustedes están importando una cantidad de equipos, están superando umbrales, que eso es fundamental que saberlo, ¿sí? Por cada subcategoría, son 17 subcategorías las que hay que cumplir. Algunas subpartidas arancelarias tienen diferentes umbrales, ¿sí? Hay unas de 2000, hay unas de 500, hay unas de 1000, ¿sí? Entonces ellos revisan bases, revisan los registros de importación, de comercio exterior y cruzan y dicen, oiga, esta persona no está cumpliendo, la requieren y llegan y ahí es donde dicen, ah, carambas, necesito ser parte de un colectivo, ¿sí? Entonces, la autoridad ambiental normalmente siempre va a requerir en primer lugar
al productor, y el productor es el que debe tener conocimiento en dónde está su colectivo, qué metas tiene, qué actividades se está realizando para cumplimiento. Por eso nosotros, como REO, nosotros tenemos una reunión mensual donde asisten todos los miembros, donde les contamos qué hacemos, cómo vamos con la meta, cómo vamos con la recolección. Los mismos miembros tienen procesos que le permiten entregarnos a nosotros sus RAEs, ya sea por temas de logística inversa, garantías, en fin, porque pues como REVO, pues somos dos empresas como hermanas, que es REVO y RLG, que es Reverse Logistics Group, que ya se encarga de todo el tema de logística inversa, scrap y restricción de marca. ¿Sí? Entonces, el gestor no se puede, el productor, ¿sí? En este caso no tiene porque no se puede desentender completamente de sus responsabilidades, sino tiene que estar en comunicación permanente con su organización de responsabilidad extendida, ¿sí? Porque obviamente ahorita están haciendo muchos colectivos, pueden que algunos hagan correctamente su tarea, puede que algunos no, ¿sí? Entonces, una empresa tiene que estar muy conectada y que los gestores con los que trabajen estén en regla, ¿sí? Entonces, sí, el PRO asume una ejecución de los procesos, pero el productor sigue siendo responsable ante la autoridad, ¿sí? Entonces, tienen unas responsabilidades compartidas los dos. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Y las vamos a ver acá. ¿Cuáles son las funciones de un PRO? ¿Sí? De una PRO, ¿sí? Nosotros formulamos y presentamos el plan. O sea, nosotros nos encargamos de eso, que es una tarea bien compleja porque son muchos documentos los que toca compilar, revisar, que los certificados, cuando hay metas de 4.000, 5.000 kilos, 5.000 toneladas anuales, y certificar eso es complicado. Los que son gestores y trabajan con algún postconsumo saben de qué les hablo, como están, oiga, este certificado me quedó mal, está mal la subcategoría, la cantidad no concuerda, le falta el manifiesto, en fin, toda esa cantidad. Entonces, ese plan, sí, y el sistema, nosotros lo presentamos, sí, nuestro sistema ya está aprobado por el ANLA, creo que fue como el primero o el segundo que aprobaron. Entonces, nosotros hacemos esa gestión, sí, ejecutamos las metas. Entonces, listo, nos aprobaron el plan, ya estamos aprobados, estamos verificando cuando los productores tocan nuestras puertas, verificamos que ellos tengan todo lo necesario y son notificada a la autoridad ambiental para ser parte, para ser miembros, nuevos miembros de nuestro sistema. ¿Y qué hace entonces la PRO? ¿Qué hace REO en este caso? Recolectamos, sí, sí, logística inversa con algunos de nuestros clientes o algunas empresas que de pronto no hacen parte, sí, que no hacen parte de nuestro del sistema, pero pues tienen que entregar por X o Y razón, tienen que entregar sus residuos. Trabajar con gestores licenciados. Camila, bueno, Camila, si quieres ya te digo qué empresas están obligadas a cumplir la resolución 51. Voy a responder esta pregunta muy rápido. Eh, Todas las empresas que importen y comercialicen o fabriquen aparatos de eléctricos electrónicos y que cumplan y que superen los umbrales de ciertas subpartidas arancelarias. Digamos, un televisor, si importas televisores, la subpartida arancelaria, que es el número con la que importan ese equipo, ¿sí? Es el 85040108, son como 7, 8 números que tienen esa subpartida arancelaria. Sí, con esa subpartida tú te vas a la resolución 851, en el anexo 1 están todo el listado de las subpartidas arancelarias. Si la encuentras y si está en ese anexo y tú cruzas, te dice, bueno, esa subpartida es televisores de más de 20 pulgadas, bla, bla, bueno, tiene ahí una carreta, y tiene una casilla que dice C. C es consumo, la que dice I es industrial, y tiene un umbral. El umbral puede ser 500, puede ser 2000, puede ser 5000. Si importaste 5001 televisores y el umbral es 5000, tienes que cumplir. Tienes que comenzar a meterte en colectivo, a establecer tu línea base,
a comenzar a hacer una cantidad de actividades. Todos, o sea, si ya tienes una partida, tienes que hacerla. Sí, si son licuadoras, no, licuadoras son enseres menores de cocina, se llama. Entonces, no, el umbral son 500, tú trajiste 520, a 520 tienes que cumplir y tienes que hacer tu plan, tienes que tener todo ese tema, ¿sí? Entonces, ahí es donde toca revisar si tenemos que cumplir con la norma, ¿listo? Retomo las funciones del PRO. Entonces, gestores licenciados, nosotros tenemos un departamento, si tenemos un área de auditorías, donde auditamos gestores. Y esos gestores tienen, pues, con ciertos gestores, hay compañías que tienen sus programas de scrap, sobre todo multinacionales, muy bien desarrollados, que debe uno trabajar con ciertos estándares, entonces ahí es donde tenemos que auditar y garantizar que ese gestor cumpla, ¿sí? Con ciertas características, con toda la norma, de pronto tengan certificación R2, bueno, toda esa cantidad de cosas que puede ser un tema muy interesante para tratar en un webinar más adelante sobre requisitos que tienen que cumplir los gestores, que también puede ser muy interesante. Sí, el 3, reporte y evidencia, es otra responsabilidad de la PRO, ¿sí? Si consolidamos la información, si reportamos a la autoridad y entregamos la evidencia a cada miembro. Normalmente al miembro que le entregamos una carta con el radicado, les informamos que se radicó el plan. Obviamente si los miembros necesitan tener algún tipo de información extra, como bueno, expréseme una copia del plan que radicó, pues ustedes son miembros, tienen derecho a esa información. También, en caso tal de que sean miembros, ¿cierto? ¿Sí? Entregar certificados, entregar actas, entregar fotografías, ¿sí? Nosotros hacemos jornadas a nivel nacional, ¿sí? Para también obtener puntos extra. Cuando una peer, digamos, si ustedes estuvieran en un individual, pues usted solamente, como les decía, puede acceder a ciertos puntos por cobertura geográfica. Pero si uno es colectivo, uno no busca unos puntos extra. Donde hay puntos extra, trabajar en áreas priorizadas. Chocó, en Baupés, en Mitú, por allá en zonas en Leticia, en zonas alejadas en San Andrés, ¿sí? En hacer campañas, jornadas y recoger residuos en esas regiones, pues da puntos extra. ¿Listo? Respaldo y acompañamiento, entonces ya hay requerimientos de actuación de la autoridad. La autoridad, cuando revisa su reporte, pues nos va a requerir a nosotros y nosotros respondemos. En caso de ese tipo de respuestas, ustedes no estarán involucrados. Pues para eso ustedes como, pues si hay miembros acá, si para las personas que son miembros de un colectivo, pues simplemente es transparente, ¿sí? Confían en su colectivo que va a presentar las cosas a tiempo, que si la autoridad los requiere, pues obviamente la autoridad va a requerir, sí, al colectivo y no a las empresas. Listo. Ahora, las funciones de miembro, ¿sí? Las funciones del miembro del colectivo, si haces parte, ¿sí? Reportar cantidades, es simple. Reportar cantidades puestas en el mercado, se calcula la meta. ¿Cómo se calcula la meta? Normalmente la meta se calcula con un promedio de los 3 años anteriores del año que van a evaluar. Digamos, para el próximo año la meta sería con lo que puse en el mercado en el 2026, 25 y 24. ¿Sí? Se saca un promedio y si está por encima de esos, de las umbrales y eso, ahí se saca la meta. ¿Listo? Eso es una responsabilidad del miembro o de los productores. Un subreporte no es un ahorro, y eso quiero que lo tengamos claro, ¿sí? Es una bomba de tiempo regulatoria. ¿A qué me refiero con subreporte? Reportar menos. Reportar menos no es, ay, me voy a ahorrar una plata, porque normalmente si usted hace parte de un colectivo, su fee va a tener, o su tarifa va a tener dos componentes, uno variable y uno fijo. Si el variable normalmente va atado a los kilos o a las metas que tiene. El fijo, pues sí es fijo para todo el mundo, ¿sí? O también cuando son miembros grandes, pequeños y medianos. También, pues eso en nuestro caso cambia en algunos momentos. Entonces, reportar menos, pues no es negocio. Si, ay, me voy a ahorrar una plata reportando menos, no, porque ¿qué pasa? La autoridad ambiental tiene acceso a esa información. Si tiene acceso a esa información, pues después va a comparar.
De hecho, el RPCAE, sí, que es el registro de comercializadores y productores de aparatos eléctricos y electrónicos, pues es una herramienta que ellos usan para cruzar. ¿Mm? Entonces, para que lo tengan presente, pagar aportes y hacer parte y ser cumplidos con los colectivos, llámese Revo, llámese otro tipo de colectivo, ¿sí? Esos colectivos pagar sus aportes puntuales, ¿sí? Porque con ese dinero que estamos haciendo, estamos operando el sistema, estamos haciendo campañas, estamos recogiendo residuos, estamos haciendo jornadas, estamos haciendo rutas, estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Para poder alcanzar la meta, porque no únicamente es recoger, es sensibilizar, es hacer jornadas de sensibilización, es cobertura geográfica, entonces es hacer contenedores, es ir, recoger contenedores, ¿sí? Eh, todas esas actividades que se requieren para poder cumplir. Suministrar información, igual, categorías, pesos, canales de venta, muchas veces también, si de pronto ustedes como productores, pues me estoy refiriendo mucho a los productores, ¿sí? Si tienen alguna actividad que pueda sumar al colectivo, pues charlarlo. No, mire, yo estoy haciendo jornadas de que hago tal y tal cosa, entonces nosotros hacemos parte, les ayudamos, ¿sí? Pero la idea es eso, es suministrar información y tener comunicación constante con el miembro. Entonces, estas son las funciones y la asunción de responsabilidades y las funciones que tendría cada uno de los sujetos que hacen parte de un colectivo. Camila, me haces una nueva pregunta. ¿Esta normativa aplica también para pequeñas y medianas empresas o solo para grandes fabricantes e importadores? Si eres pequeña y traes, o sea, si eres pequeña y traes más del umbral, pues te cae. Sí, o sea, te toca cumplir. O sea, no es que sea mediana, pequeña, digamos que la norma no hace una diferenciación entre si eres grande o pequeño, simplemente si trajiste y sobrepasaste los umbrales, eh, tienes que cumplir, ¿sí? Así seas pequeña, ¿sí? Si hiciste una empresa pequeña con tu hermano y comenzaste a importar celulares, sí, porque les pareció buen negocio y cumplen umbrales, tienen que cumplir la norma, ¿listo? Jason Castro es otra pregunta, ¿cómo se calculan esos aportes de pertenecer a una organización de pero eso ya depende de cada organización, sí, o sea, eso ya depende de cada organización, cómo es su estructura de costos, entonces ya eso toca que eso ya lo hablas con cada uno. Sí, algunos tendrán una estructura de costos diferente, otros otra. Pues eso sí no está regulado, simplemente esos aportes pues se calculan ya dependiendo su relación con los gestores, los precios de compra y venta de material, en fin, hay demasiadas variables para ese cálculo. Demasiadas, demasiadas. Bueno, ya que sabemos que es una PRO en el papel, o sea, ya vemos, listo, que es funciones, qué responsabilidad asume, cómo se ve en la práctica, ¿sí? Cómo se ve en la calle, ¿sí? Camiones, puntos de recolección, toneladas. Bueno, ¿cómo funciona este aparato? ¿Sí? Básicamente vamos a hacerlo como un pequeño viaje, ¿sí? Por ponerlo de alguna forma, que es el viaje de un aparato de un electrodoméstico, ¿sí? Se importa un computador portátil, una empresa lo vendió, un usuario lo descartó 5 años después. ¿Qué va a pasar en cada etapa o qué papel, qué rol cumple cada uno de los protagonistas en cada etapa, ¿cierto? Y qué papel cumple el PRO en esa etapa, ¿sí? Entonces, el productor importa y vende, básicamente, importa y vende. Entonces, ¿qué hace el productor? Reporta los equipos a Reo en este caso, cuántos equipos pone en el mercado, se calcula la meta, tonelaje a reciclar, dónde pones el producto, tu tarifa es tal, listo. Entonces, ¿qué hace el PRO en ese momento? ¿Sí? Suma cantidades, suma las cantidades de todos los miembros, ¿sí? Entonces, todas las metas se vuelven mi meta, ¿sí? Y se convierte en una sola operación consolidada, ¿sí? Entonces, ahí ya es muy eficiente en el término de que se toma el esfuerzo de todos los miembros, el esfuerzo, pues en este caso, el esfuerzo económico, a menos que algunos miembros también hagan un esfuerzo de entregar volúmenes voluntariamente a nuestro colectivo o al colectivo en el que haga parte. Sí, porque eso también se puede. Ah, mire, yo tengo mi programa de take back, mi programa de logística inversa, yo recojo los residuos, mis garantías, entonces
se los entrego a mi colectivo y con ese colectivo trabajo, ¿sí? Y esos volúmenes, pues, entran al colectivo a ser parte para cumplimiento de mi meta. ¿Listo? Entonces, la etapa 2 o el eslabón 2 de esta cadena, la recolección. Entonces, usé, el usuario usó y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo recojo? Entonces, el usuario necesita dónde entregar. Sí, y eso es lo que hacemos nosotros, dónde entregar. Entonces, ¿qué hacen los PROs? ¿Sí? Entonces, ahí es donde dice, necesita capilaridad, necesita mecanismos para entregar sus residuos de forma fácil. Normalmente un usuario o un consumidor promedio, pues no es muy juicioso con la entrega de sus residuos y entre más le facilite uno la tarea, pues va a ser mucho más fácil obtener esos residuos. Y con el tiempo eso pues va a ser oro, ¿sí? Porque pues con esas metas como están subiendo de esa forma, ¿sí? Vemos que ya cualquier residuo que entreguen realmente va a ser muy valioso, ¿sí? Entonces, puntos en tiendas, jornadas de recolección, canales empresariales de gran volumen, campañas de divulgación. Nosotros como Revo tenemos un correo que es reciclacon@revo360.com, donde la gente puede escribirnos y solicitar su recolección. También en nuestra página en revo360.com tenemos un formulario donde la gente puede diligenciarlo y solicitar la recolección. Obviamente no es una recolección inmediata, se requiere un tiempo. Entonces, si usted hace una solicitud por ahí, pues no van a ir mañana a recogerlo, pero seguramente en unos días sí les va a recoger. Voy a ponerles el correo aquí en el chat, me pregunta Carlos, gracias. Entonces, vean un momentico, lo escribo acá. Reciclacon, revo360.com. Sí, ahí está. Listo. Entonces, tenemos nuestra red de contenedores, tenemos, o sea, un post-consumo necesita poner, o sea, nosotros tenemos ahorita actualmente como unos 85, 80 casi, contenedores medianos, grandes, de pilas, pequeños en diferentes partes del país. Tenemos en Leticia, tenemos en Mocoa, tenemos en San José del Guaviare, tenemos pues, en Medellín, obviamente, en muchos lugares, aquí en Bogotá, tenemos un programa que trabajamos con Samsung Electronics y que se llama Cobox, que están en algunas tiendas de Samsung en Bogotá, en Medellín y en algunas en otras ciudades. Entonces, esos mecanismos o esa capilaridad que necesita crear el sistema para permitir que entren esos residuos que tienen los usuarios en sus manos, pues son fundamentales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el PRO en este caso? ¿Sí? Intentamos montar y sostener esa red, porque no solamente es poner un contenedor, es es asegurar que su contenido esté seguro, es asegurar que se recoja de forma segura y que se haga con gestores autorizados. ¿Mm? Cada miembro fortalece esta cadena. ¿Por qué? Si nosotros tenemos que cubrir todo el país. Nos falta tener un contenedor en, no sé, a ver, una ciudad no tan conocida, en Saravena, por ejemplo, ¿sí? Y una empresa de allá está, no, venga, póngame un contenedor aquí en mi empresa. No, pues nosotros fantástico, vamos y lo ponemos. Entonces, tener ese tipo de cosas, hay muchos de los miembros de nosotros que ellos nos piden los contenedores y nos ayudan a cumplir con la cobertura geográfica. Entonces, es una relación de gana-gana. Holman nos pregunta, ¿qué documentos o evidencias debe conservar una empresa para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones? Bueno, pues en este caso, para este caso, si usted fuera un programa individual, o sea, si habla, obviamente, pues estamos hablando de sistemas individuales y colectivos, pues básicamente, ¿qué evidencias? Certificados de gestión de residuos, ¿sí? Pero si usted hace parte de un colectivo, esas evidencias las tiene ¿quién? El PRO o el colectivo, no las va a tener la empresa, ¿sí? La empresa puede tener un certificado, con una copia del reporte que nosotros entregamos a la autoridad ambiental,
¿sí? Entonces, básicamente las empresas deberían tener y solicitar ese tipo de certificados que le diga, mire, yo hago parte del colectivo tal, necesito esta información, necesito, ellos están, hago parte de tal día, con tal resolución, y con eso, pues seguramente si llega la autoridad le dice, mire, yo hago parte del colectivo tal, listo. Pero ya los documentos ya deberían estar más en manos del colectivo. Certificados de gestión, actas de entrega, manifiestos de recolección, licencias ambientales de los gestores. ¿Qué más podría tener ahí? Bueno, evidencias fotográficas de las campañas, de las rutas, actas. Cuando uno hace una jornada toca informarle a la autoridad ambiental, porque normalmente esas jornadas se trabajan con autoridades ambientales o con gobiernos regionales. Toca radicar un acta, vamos a hacer tal jornada, vamos a hacer tal otra. Entonces, toda esta cantidad de evidencias que sustenten y le den peso al trabajo que se hace. Sí, básicamente es eso. La logística inversa, sí, que ya es otra parte de la recolección. Es, bueno, ya el usuario entregó su computador y ahora qué va a hacer con él. Entonces ya es darle, recoger el aparato, sí, hay que consolidarlo, hay que transportarlo, hay que entregarlo a quien puede tratarlo. ¿Mm? Sí, hay que optimizar rutas, consolidar cargas, manejo seguro de residuos con sustancias peligrosas en caso tal de que se tengan ese tipo de residuos. Entonces, esa logística tampoco es sencilla, que toca tener la experiencia y toca hacerla de forma correcta. Básicamente, ¿qué hace un P-Road? Tiene esa información súper clara, opera la red de transporte, consolida, ya sabe cómo maneja, ¿sí? El tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Entonces, el portátil llega a un gestor licenciado por la autoridad ambiental que lo desensambla y separa sus corrientes. Entonces, ahí ya saca plásticos, saca metales, ¿sí? Saca residuos peligrosos en tal de que se encuentren esos residuos peligrosos. Dentro, seguramente una nevera, una lavadora, muchos tienen un porcentaje muy pequeño de residuos peligrosos. ¿Sí? Lo separa y aprovecha lo que tiene que aprovechar. Entonces, ¿qué hace el PRO en este caso, en esta etapa? Selecciona, contrata y audita gestores en capacidad real, ¿sí? Imagínese usted como un individual trabajando con varios gestores aparte, ¿sí? Porque es mejor tener unos dos o tres, porque a veces uno se llenan y, uy, no le puedo recibir hoy porque me llené, no tengo capacidad para revisarle. Entonces, eso es importante saberlo porque a veces y pues de pronto no tienen la capacidad técnica para auditar, entonces que les toca contratar a alguien para que haga ese tipo de actividades. Sí, entonces, y al final pues simplemente ya es el cierre del ciclo, que ya entra a jugar aquí la economía circular, sí, los materiales recuperados vuelven a la industria como materia prima, lo no aprovechable se dispone de forma controlada, se documenta el resultado, ¿sí? Cuántas toneladas, qué se hicieron, qué categorías, y se consolida y se presenta el reporte. Entonces vemos que el viaje, o sea, no pensaría, uy, pero era un computador nomasito, ¿sí? Yo lo eché en mi contenedor y ya, pero mire todo lo que hay detrás de ese proceso para poder obtener ese certificado que me diga, me valen estos 2 kilitos de esto, me los valen para mis 4.000 toneladas que tengo que cumplir. Entonces, eso es fundamental. Bueno, Juan Lozano pregunta, ¿una empresa puede cambiar de organización si considera que otra se ajusta mejor a sus necesidades? Sí, claro, pero creo que lo puede hacer es una vez al año. Pues porque obviamente usted contrata vigencia, ¿sí? Entonces, obviamente, si usted inicia, si usted se vincula, usted no puede estar cambiando, pues no podría cambiar pues no sé, sinceramente no estoy muy seguro si lo podría hacer. Voy a consultar, voy a guardar su pregunta y le voy a dar un poquito más de estudio, pero hasta, porque eso pasa en algunos colectivos, o sea, como que reciben personas hasta cierto, empresas hasta cierto límite y están durante toda la vigencia. Si ya ven que no les conviene por temas de precio, tal vez diferencias, pues ya la vigencia, pues tienen que hacer gestiones para que el siguiente año usted arranque. Porque ¿qué pasa si usted se sale antes? Pues lo que se había hecho antes, pues ese colectivo, pues usted queda como a la mitad, ¿sí? Entonces, pues yo creo que lo ideal es ver si usted se adhiere a una PRO, va a estar un año y si tal vez ese año no fue tan bueno como esperaba o tuvieron sus diferencias, pues deje que acabe, o sea, notifique que se va a ir para la siguiente vigencia, pero preferiblemente mantenga su relación durante el año de evaluación para el cual hace parte del colectivo. Es un consejo, pues, estar uno cambiando y haciendo ese tipo
de cambios, pues no es muy conveniente ni para la organización ni para el colectivo. Bueno, hijo, mucho faltan, yo pensaba que iba a faltan un poquito, pero bueno, ya vamos a ir redondeando que nos faltan 10 minuticos. ¿Por qué funciona mejor en colectivo? Sí, básicamente hay tres razones fundamentales y es la escala, o sea, el colectivo está especial, o sea, y como lo dice la segunda razón, especialización también, o sea, ellos saben lo que hacen, sabemos lo que hacemos, conocemos, tenemos la relación con los gestores, tenemos las relaciones con las autoridades, entonces tenemos la relación con transportadores, entonces con gestores también, entonces es importante eso, que puede ir escalando sin problemas, ¿sí? Entonces, digamos que, como dice ahí, la red de recolección, las rutas y los contratos de tratamiento tienen costos fijos enormes, ¿sí? Repartidos entre muchos miembros se vuelven marginales, ¿sí? O sea, básicamente, ¿no? Eso es como hacer un almuerzo, ¿no? Pues sí, entre más gente vaya, pues sí hay que pagar la cuenta ante todos, pues a cada uno no le toca ya tanto, ¿cierto? Entonces es básicamente como por poner como una analogía o un ejemplo. Sí, especialización tiene gente especializada para el manejo de este tipo de actividades, sabe recolectar, sabe transportar, sí, audita gestores, reporta. Y ustedes ay, se me fue, tiene un correo. Sí, ya ahorita al final de la presentación va a aparecer mi QR, entonces ahí solamente lo escanean y lo escanean y ¿qué? Y ahí les queda mi contacto. Y si necesitan, pues me pueden contactar por ahí sin problema. Cada quien hace lo que sabe hacer. Si una empresa que importa planchas, pues se dedica a vender planchas. Y si le toca hacer el plan, pues no se pone, no, pues me tocó poner un departamento aquí de sistema colectivo, contratar a 5 personas y ponerme a hacer contenedores y ponerme a hacer jornadas y ponerme a hacer programas de sensibilización y se le olvida y descuida la plancha. Entonces, la idea es que cada quien hace lo que sabe hacer. Seguramente muchos lo harán. Pues si está la opción de individual y colectivo, es porque pues igual puedes escoger, ¿no? Y pues la negociación, básicamente, si uno representa más productores, pues uno tiene un poco más de peso frente a autoridades, a comunicaciones, ante la autoridad, ante el sector, ¿sí? Entonces también se vuelve un objeto, un actor importante en la cadena de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cuánto cuesta? Sí, muchos de pronto están preguntando, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cómo cuesta esto? ¿Cuánto me vale todo esto? Sí, básicamente acá hay un estimado más o menos de cuánto cuesta, ¿sí? La comparación económica básicamente es esta, o sea, un costo económico anual de cumplimiento de RAE con un productor más o menos de 500 toneladas puestas en el mercado. Ojo, son cifras ilustrativas, todos los casos son diferentes, todos los casos son completamente diferentes, las metas cambian dependiendo el tipo, la subpartida o la subcategoría que tienes que gestionar. Si importas celulares, la logística para recoger un celular es muy diferente a la logística para recoger una nevera. Entonces, ahí es donde los números pueden variar sustancialmente. Pero en este caso, pues quisimos como poner de frente este ejemplo, donde vemos que un sistema individual operarlo básicamente anualmente puede costar 476 millones de pesos. ¿Sí? Con unos costos fijos altísimos de 329 millones, donde básicamente casi todos los costos son fijos, ¿sí? En un modelo individual. Sí, bueno, en un modelo, o sea, en el que sea el peer individual, los costos fijos son altísimos, ¿sí? Entonces, en costos variables, que simplemente es el costo que varía dependiendo de su meta. Si entre más grande la meta que tengas que recoger, pues más grande es la cantidad, más se te va subiendo ese costo, ¿sí? Y el costo esperado del riesgo, que ya depende si obviamente el riesgo es mucho más alto si estoy solo, el riesgo de una multa, el riesgo de una sanción, de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental y que te apliquen una multa. Y estas multas, pues aunque están limitadas, pues no dejan de ser altas, ¿sí? Y pues no deja de ser una multa, ¿sí? Uno nunca va a querer pagar una multa, ¿sí? Entonces, obviamente, es mucho más económico y vemos que el ahorro del esquema colectivo son más o menos 389 millones, o sea, casi nada, ¿sí? Operarlo cuesta 87, o sea, tienes que pagar tu cuota fija, que puede ser de 6 millones, puede tener unos costos variables de 69, que puede variar,
sí, según tu meta, si tú de pronto aportas, algunos colectivos tienen esa opción, que si tú aportas un volumen que tú mismo recogiste con tus propios medios, pues esas unidades o esos volúmenes pueden ser descontados de tu meta variable, pero pues son algunos modelos, sí, o sea, son diferentes que se pueden ver, sí. Y Juan Lozano, ¿qué países considera como referentes en la implementación de sistemas de responsabilidad? Pues casi todos son europeos, de hecho, casi siempre todas las normas que vienen acá, sí, de temas ambientales, casi todos vienen importadas de países europeos. ¿Sí? Entonces, digamos, España es uno de los países muy fuertes en este tema. En Latinoamérica, el más avanzado de hecho, es Colombia, ¿sí? Colombia es de los países que tiene un sistema de REP mucho más avanzado y estructurado en términos de responsabilidad de economía circular. Sí, ya si nos podemos ver países como pues, Dinamarca, Finlandia, países nórdicos, son países que son muy adelantados en este sentido. Sí, países, el sistema, la REP en Corea del Sur es público, es como un sistema de aseo donde tiene unas metas también muy importantes. Entonces, es dependiendo de donde lo quieras ver. Hay países donde son muy fuertes, ¿sí? Y otros, pues obviamente ya países en vías de desarrollo, donde realmente en países aquí en Latinoamérica, países como Chile apenas está empezando, Uruguay, Argentina, Brasil también está fuerte, pero pues el que tiene más estructura casi siempre es en este aspecto es Colombia. Listo, el modelo colectivo distribuye los costos, sí, entre varios productores, mayor flexibilidad, eficiencia, el cumplimiento se hace más asequible y sostenible a largo plazo. Aunque con todo y eso, con las metas como están creciendo, es bien complicado. Entonces, como les decía ahorita, los costos predominantes en un sistema como estos es fijos, ¿sí? No dependen de los costos dados. El personal es un costo fijo, muchas veces transporte es un costo fijo, hacer una jornada es costo fijo. ¿Sí? Entonces, y el riesgo de incumplimiento, ¿sí? Los riesgos de incumplimiento se distribuyen entre varios miembros, ¿sí? Entonces, minimiza esa exposición, ¿sí? Como les dije ahorita, se enfocan en su actividad principal. El riesgo de incumplimiento, si el modelo individual, si el riesgo de incumplir, ¿sí? O reportar erróneamente puede ser mucho más alto, ¿sí? Te expone a sanciones, ¿sí? Entonces, daños reputacionales, como les digo, está el registro único, el registro único de infractores ambientales, que si un proceso sancionatorio llega hasta el final de su vida, y eso que ahora está modificado y ya te permiten a ti que si tú inicias un proceso sancionatorio ambiental, hay una etapa en ese proceso en donde tú dices, ay, no, sí, yo, yo la embarré, pero quiero resarcir mi error. Paran, haces la compensación, y ahí para el proceso. Pero si llega el proceso a sanción, eh, entras al registro único de infractores ambientales que puede traer algunos inconvenientes para temas de contratación y demás. ¿Listo? Entonces, eso no es algo que uno quiere, y no solamente el costo, sino pagar abogados y todas esas cosas, pues para que sorteen todo el tema. ¿Sí? Y el PRO, pues, permite comprar gestión profesional, ¿sí? Hacer o sea, nosotros, digamos, en este caso yo, David, sí, como parte de REO, pues soy una de las personas que va a trabajar para que esto no suceda y que puedan cumplir, ¿sí? Entonces tienes una gestión profesional, ¿sí? Y que puedes consultar muchas veces para poder resolver tus dudas en términos muchas veces legales, o ya tenemos, pues no soy abogado, pero pues conozco más o menos la norma y cómo funciona la autoridad, pero pues ya tenemos también un respaldo legal que nos puede ayudar a nosotros a manejar el tema. Si mi empresa apenas está empezando con este tema, ¿cuál sería el primer paso que debería dar? Freddy, ¿con cuál tema? ¿Como consultor o como importador? Ok. Si me envías eso, Freddy, esa aclaración, pues te lo agradecería para poder saber responderte porque pues no sé a qué te refieres.
En cuanto a estos países europeos, ¿qué tan lejos? Uy, ¿cuánto? No, pues no sé. Pues culturalmente es vasto, porque pues el tema es cultural, allá la gente, digamos, normalmente en países desarrollados, pues por ponerte un ejemplo, un sistema que es el retorno por depósito, que la gente llega con bolsas donde hay unas máquinas donde tú depositas. De hecho, el grupo Reconomy tiene ese sistema y lo manejan algunos países de Europa, donde tú llevas una lata y por una lata te dan .20 euros, por un plástico te dan 5, si es más grande, entonces te dan vouchers, te devuelven dinero, como la finca hace muchos años aquí en Colombia, ¿sí? Y uno ve, o sea, he tenido la fortuna de poder ir a algunos países de estos, ver estas máquinas en operación y uno ve la gente haciendo fila con las bolsas llenas de envases, devolviéndolos. Sin, y gente, pues gente que pues uno ve normal, o sea, entonces, culturalmente creería que eso, no sé cómo medirle eso, esa brecha, no sabría medirla de alguna forma, no sé si en años, no sé si en dinero, no sé si en algo, pero sí, sí es cultural, sí, aquí pues todavía cuando yo hago charlas y cuando yo hago énfasis en que la gente no entregue sus RAEs a los recicladores informales o de oficio cuando pasan por sus casas, gritando, les compro su nevera, su lavadora, su calentador, y la gente los entrega porque les dan 5.000, 10.000 pesos por ese aparato. Entonces, y la gente dice tranquilamente, no, yo se lo entrego a ellos, yo no tengo problema. Entonces, es cultural, o sea, donde la gente, no, yo no lo entrego, yo mejor lo entrego a un responsable porque el impacto ambiental de ese residuo mal manejado es alto, se lo entrego a un PRO o a un gestor autorizado. Pero no, la gente prefiere 10.000, 20.000 pesos y que hagan eso lo que quieran a que hacer un trabajo correcto. Entonces, culturalmente es muy complicado. ¿Visto qué gran consejo o pauta le darías a una empresa que aún no sabe por dónde empezar a cumplir con esta regulación? Revisen sus importaciones, revisen si están importando, si son comercializadores, lo primero que hagan, cojan con su departamento de comercio exterior o seguramente en BASEX, si tienen acceso, bajen, según el NITE, su empresa, bajen todas sus importaciones, miren unidades y vean y revisen umbrales. Si están sobrepasando umbrales, pues allá tienen que llegar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, busquemos un colectivo para cumplir o hagamos algo para cumplir. O pues es poquito, lo podemos hacer individual, pero pues tratar de hacer. Pero ya vimos en la anterior que es bien complicado el tema de costos. Si mi empresa aún no cumple con esta normativa, puede tener sanciones graves. Mm, Lo que pasa es que este cumplimiento es anual, ¿sí? Si tú importaste el año pasado y sobrepasaste umbrales y no tuviste ningún tipo de cumplimiento, si no cumpliste, ¿qué pasa? El año ya pasó, ya no puedes recuperar el tiempo perdido. Pues suena como medio consejo aquí motivacional, pero ya lo perdiste. Entonces, seguramente si la autoridad te requiere por tu pasivo ambiental, que se podría llamar a eso anteriormente, pues seguramente no vas a poder sustentarle a la autoridad ambiental, entonces ahí ya tienes que trabajar con ellos a ver qué se puede hacer. No sé, sinceramente a este punto no conozco todavía casos de multas, sanciones o algo por incumplimientos, pero sí hay empresas que están llevando a cabo ese proceso que no sé en qué va a resultar, pero sí, pues no sé qué tal, porque digamos que la sanción también va muy atada al tamaño y a la facturación de la empresa, ¿no? Ténganlo claro. Sí, para tasar una multa ambiental, la fórmula está atada como al comportamiento económico de la empresa. Entonces, entre más facture, pues más te cobran. Si no facturas, pues no te cobran tanto. Listo. Bueno, sigamos acá, porque pues me voy a extender un poco, ya vamos a acabar. Trazabilidad documental es fundamental, la trazabilidad, que es algo que hace un PRO. Por eso dice en el nombre de la conferencia, ¿sí? Transformando el cumplimiento Colombia, ¿sí? Porque la idea es comenzar transformando, porque esto es una cadena de actores, como lo vimos en el paseo o en la travesía del aparato, ¿sí? Hay desde que la generación, la recolección, el tratamiento, debe haber ahí
una documentación muy clara en todo el proceso para trazar completamente, ¿sí? Para saber, este computador que entregué aquí, ok, se convirtió en tantos kilos de plástico, en tantos kilos de metal, en tantos kilos, ¿sí? Entonces, esa trazabilidad es fundamental. Ahorita sé que hay muchas empresas, de hecho, aquí hay alguien conectado, ¿sí? Que está trabajando en eso, que está trabajando precisamente en temas de poder facilitar esa actividad, porque para uno como colectivo muchas veces es un trabajo bastante complejo y se invierten harto trabajo, ¿sí? Para poder garantizar que esa trazabilidad se haga de forma correcta, ¿sí? Es esencial para que se cumpla cada paso. ¿Listo? Y básicamente la trazabilidad se convierte en ese activo sumamente importante, ¿sí? Porque esos son los que nutren los indicadores, ¿sí? Todos los indicadores que debe cumplir la norma, recolección y gestión, sensibilidad del consumidor, cobertura geográfica, fomento a la economía circular, investigación aplicada, todos esos indicadores deben tener un soporte y para que ese soporte debe estar muy bien documentado. Porque ¿qué pasa? Muchas veces si no hay una documentación correcta y uno está reportando cosas que no son, no solamente entra en cumplir con la norma, sino puedes entrar temas de greenwashing, ¿no? Pues si ya quieres publicar este tipo de información y en tu informe de sostenibilidad y tal vez no tienes los soportes adecuados, pues puedes entrar en eso que en algunos países, en Colombia hay una ley que está tratando de regular el greenwashing. ¿Mm? Y en muchos países ya está regulado, o sea, tú no puedes eh, 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 asegurar que tienes un impacto ambiental positivo de cierta forma si no tienes eso documentado correctamente. No, mi pitillo es biodegradable, no sé qué. Y bueno, ¿y dónde me está documentando? ¿Es dónde hizo eso la prueba? ¿Dónde está? Si usted está diciendo eso, estás entrando en greenwashing y puedes tener problemas. Listo, ¿qué retos y futuros hacia adelante hay? Bueno, voy a responder aquí como experto en el tema, ¿qué proyecciones, cómo crees que evoluciona la gestión de los RAEs en la TAM en los próximos años? Lucio, bueno, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Está creciendo, Colombia está creciendo muy fuerte en ese tema, sobre todo por muy atado a las metas. Este año las metas están muy fuertes, empresas muy grandes tienen metas de recolección de 1.000 toneladas, el próximo año casi llegan a 2.000 y de aquí a muchos años van a ser metas de 30.000 toneladas, 20.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que toca recoger. Entonces, obviamente, el pool, digamos, la oferta de gestores va a aumentar un montón. La tecnificación de esos gestores también va a aumentar un montón. De hecho, ya hay uno aquí en Bogotá que tiene una máquina muy grande para gestionar y que aún hoy pues está como subutilizada, pero seguramente en algún momento va a llegar el punto en donde va a tener mucho trabajo y espero que sea así porque realmente es una empresa muy, muy chévere que pueda tener y seguramente va a crecer. Y entonces la gestión de esos RAEs va a comenzar a crecer y obviamente con la tecnología que va metiendo, pues también poder aprovechar otros materiales que tal vez hoy no se están aprovechando como se debería. Básicamente todo eso está ligado a ¿qué? Tecnología y desarrollo, ¿sí? Y si necesitamos gestionar más residuos, pues vamos a necesitar más manos que los gestionen y que los hagan correctamente. Entonces, seguramente ese va a ser la proyección, digamos, desde mi punto de vista, como conozco y como hago una visualización del mercado actualmente. Desafíos de la formalidad, ya lo hablé, la informalidad es un tema muy complejo, sí, porque obviamente muchos en algún momento se va a volver, o sea, también puede pasar eso, también se puede volver un tema de corrupción, tal vez la informalidad dice, ah, bueno, venga, yo recojo estos RAEs y después se los vendo a este, más caros, Sí pueden pasar cosas como esas. Entonces la informalidad se puede convertir en una piedra porque se vuelve más, o sea, pues sí, un postconsumo pues también es un negocio, ¿no? Nosotros no estamos aquí, no somos fundaciones, aunque pues algunos postconsumos son corporaciones, ¿no? Sí, que eso también es otro que usted tiene que mirar. Hay algunos postconsumo que son corporaciones, hay unos que son empresas. ¿Sí? Nosotros Reo somos una SAS, ¿sí? Otros postconsumos son corporaciones, donde su gobierno corporativo es muy diferente, donde hacer parte de ellos es muy diferente,
Sí, hay multinacionales que no logran involucrarse con una corporación porque sus estatutos o ya su gobierno corporativo ya en casas matrices pues no permiten ser socias, porque una corporación tiene que ser socio de todos los que hacen parte de la corporación. Entonces, bueno, ese paréntesis, entonces la formalidad es algo complejo, sí, porque pues sigue la cultura, creo que la brecha cultural es fundamental, es fundamental cerrarla, para eso la sensibilización es fundamental, la cultura del consumidor, como les dije al comienzo, que entreguen correctamente sus residuos, que los entreguen donde deben ser y cumplan con sus obligaciones. La cobertura territorial también es un reto importante, sí, porque pues sabemos que aquí en Colombia, pues muchas veces las vías no son las mejores y hay municipios o ciudades alejadas donde queremos entrar, pero llegar allá es complejo, o no solamente es complejo, es muy costoso. Y pues manejar a veces cuando uno va a hacer campañas a San Andrés, que va uno una o dos veces al año, es un esfuerzo importante porque traer residuos en aviones o mandarlos en un barco es costoso. Entonces la cobertura territorial y en un territorio como Colombia, tan quebrado, con tantas diferencias, pues es muy complejo, pero pues seguramente tocará enfrentarlo en un futuro. Y las metas suelen ser más exigentes, las metas están creciendo anualmente de una forma impresionante. No me voy a concentrar, seguramente en algún momento haré una muy específica sobre la norma, sí, pero las metas son muy importantes, sí, con el tipo de aparatos que está entrando, de Videocor que está, pues para ponerlos en contexto, los residuos, la norma los divide en 5 categorías de distribución de vida útil larga, corta y media, computadores y periféricos y baterías, que son los dos corrientes que venían desde el 2010. Esas las metas de cumplimiento hoy están un poquito más altas. Estas tres, lo que son alta, corta y media, son metas que van más bajas. La que crece más rápido es la corta, la media crece un poquito no tan rápido y la larga sí crece mucho más lenta, pero igual crece. Y obviamente son los residuos que más pesan. Bueno, me pasé 12 minutos, para serles honesto, yo pensaba que no me iba a alcanzar, que me iba a sobrar tiempo y vea, me pasé de tiempo. Entonces, Lucio me pregunta, ¿podemos divisar diferentes modelos de negocio de acuerdo a esto, verdad? Sí, claro, pues ya los modelos de negocio que se pueden generar alrededor de la gente de los RAE, pues son bastantes, gestores, consultores, como están aquí conectados en este momento, pues pues pueden abrirse nuevos PRO, seguramente hay muchas empresas que tienen que estar cumpliendo. Entonces, van a ver, pues uno quisiera cogerlas todas, pero seguramente no va a dar abasto. Entonces, básicamente es eso. Entonces, eh, muchos modelos de negocio se pueden abrir de acá. Pues la parte más dura para mí son los gestores. Los gestores son los que realmente un papel protagónico en temas porque son los que ponen realmente, como dicen, ponen la carne al asador porque ellos ponen la gente, los equipos, las instalaciones, los almacenamientos. Entonces realmente son parte fundamental y son los que tienen como la porción más grande en términos de inversión. Pero pues ya de ahí pueden nacer un montón de negocios que pueden nacer a través de esto. Entonces, no sé si alguien tiene más preguntas eh, que quieran hacer, que necesiten que les aclare. Entonces, bueno, les agradezco a todos, a muchos por sus comentarios. Estos espacios pues son espacios muy motivantes para uno como profesional porque le permite uno también darse cuenta que tiene mucho para dar y pues de ustedes también que tienen mucha sed de aprender y de saber sobre este tema. Entonces, no sé si tienen más preguntas, tenemos un espacio, si quieren preguntar algo más, igual les agradezco a todos por estar conectados, por conectarse hasta el final, espero que les haya gustado la presentación, la información que les entregué y pues bueno, les deseo a todos una muy buena tarde y
espero que Ecolink nos vuelva a ofrecer estos espacios para poder entregarles información a ustedes. Muchísimas gracias.